Y vamos a ingresar en el tema del día, sin dudas, un fallo judicial que sorprendió a muchos y también está ilusionando a muchos jubilados. Estamos hablando de este fallo de la Sala 2 de la Cámara Previsional que aseguró eso, que la jubilación no es ganancia. De modo que al menos un jubilado a partir de ahora va a dejar de tributar el impuesto a las ganancias. Decimos por ahora un jubilado porque es el que fue beneficiado por este fallo. Ya nos acompaña Cristian D'Alessandro, abogado previsional. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, decíamos, por ahora es una persona, pero esto puede extenderse a todos los jubilados a quienes se les descuenta el impuesto a las ganancias. Perfecto. Esto es, hay que dejar bien claro, es para un caso específico que es de un jubilado que hizo un reajuste de haberes y cuyo reajuste fue aumentado de tal manera que empezaba a pagar ganancias. Perdón, no cuando solo decimos que hizo un reajuste, decir que fue a la justicia. Fue a la justicia y puso. Consiguió un fallo a favor. Claro, para que se le aumente el sueldo. Ah. No solo se le aumenta el sueldo, sino también que se acumula un retroactivo por ese sueldo aumentado. Entonces, ese tiempo que transcurrió en la justicia, en realidad desde que puso el primer papel en ANSES, ese jubilado tiene derecho a cobrar. Entonces se suma todo este retroactivo. Se dieron cuenta que con el retroactivo y el sueldo aumentaba tan fuerte que empezaba a pagar ganancias sobre la ley vieja. Recordemos que a partir del 2017 el impuesto a la ganancia lo pagan aquellos que superen los 6 sueldos mínimos previsionales, es decir, más o menos 38.360 pesos. A partir de los 38.300 y pico de pesos empiezan a pagar. Pero a este hombre se le hizo sobre la ley vieja, que era más perjudicial. Pero lo bueno, lo esperanzador de esto es que se considera el jubilado que su jubilación no es ganancias. Y esto es fundamental, porque es lo que pregonamos. Esa es la realidad. El fallo explica, y este es un punto importante, dice que es irracional y carente de toda lógica, esto que recién vos comentabas, de que se considere a la jubilación como una ganancia que puede percibir un trabajador que realiza una actividad privada. Ahora, ¿qué pasa con aquellos jubilados que tienen, digamos, una jubilación importante, la que supera los 6 sueldos? Desde tu opinión, ¿deberían pagar este impuesto o tendrían que estar absolutamente exentos? Nadie de lo que es el sistema jubilatorio debe pagar ganancias. De hecho, los jueces no pagan ganancias. Los jubilados jueces no pagan ganancias. Entonces, yo creo que... Bueno, parece... Eso se encuentra ahí otro motivo. Otro motivo es porque la ley que ellos tienen de jubilación es aparte, es diferente. Ahora, el tema de los 6 sueldos que se puso en esta nueva ley hizo que, claro, muchísimos jubilados ya dejen de que se les descuenten ganancias. Recordemos que antes eran casi 2 millones o más de 2 millones de jubilados los que pagaban ese impuesto. Y ahora solo 300.000. Ahora, esos 300.000 jubilados que hoy están pagando pueden verse beneficiados. Mi pregunta es la siguiente, por eso hay que ser cauto en esto. ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con esta nueva composición, no sabemos cómo va a actuar. Pero puede sentar jurisprudencia en el caso de que falle. Claro, a ver, si esto seguramente la ANSES lo va a apelar. El fallo ya dijo que lo va a apelar. Ahora, como bien dijo la justicia y que vos repetiste, yo lo simplifico, es un disparate. Es un que un jubilado pague impuesto a la ganancia. Claro, la pregunta es qué es ganancia. Irracional, claro. como lo dijeron en términos pomposos, yo lo digo clarito y sin pelo en la lengua, es un disparate. ¿Por qué? Porque el jubilado ya hizo su esfuerzo contributivo durante toda su vida de trabajo. Entonces, si hizo su esfuerzo contributivo durante toda su vida laboral, es justo y merecido que el jubilado, a partir del momento en que entró a la pasividad, a mí no me gusta ese término. Sí, pero por lo menos que no es un trabajador que está claro, activo. el término de la seguridad social pasivo es muy común. Una vez que entró a la pasividad, es la recompensa o el fruto de ese trabajo hecho. Ahora, D'Alessandro, había que esperar hasta este caso para que saliera todo esto a la luz y para darse cuenta que un jubilado no tiene que pagar ganancia. ¿Había que esperar todo esto? Igual, antes que responda el doctor, cuando se debatió el año pasado sobre fin de año las modificaciones en ganancias,
también hubo muchos diputados y senadores que plantearon esta discusión y ahí también aparecieron los argumentos que son los que obviamente hoy también ofrece la ANSES al momento de decir vamos a apelar, porque también habían rechazado el fallo de primera instancia, donde decían lo que pasa es que cuando se hizo el aporte para la jubilación futura, en ese aporte no se le cobró ganancias y por lo tanto se lo cobran ahora. Claro, lo real es que, a ver, cuando los diputados presentaron el primer proyecto, era muy superador al que salió. Salió uno que deja conforme a una parcialidad, pero no era lo que se esperaba. A ver, la idea siempre que se tenga en cuenta que el salario en general no es no tiene que estar sujeto a la ganancia. Y menos el del jubilado. Ahora, vuelvo a poner el foco, y perdonen pero yo voy a sentar algo que a mí me preocupa. La composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hace muy poquito, les diría hace una semana, 15 días atrás, salió un fallo que no se comentó. Y ese fallo que no se comentó no es perjudicial para los jubilados, porque topea, o sea, declara el tope de las jubilaciones. O sea, lo declara admisible. Pero hay algo más detrás de ese fallo que es largo de leerlo. 2 líneas, que le da un guiño a las AFJP, al retorno de las AFJP, al ahorro voluntario o a imposiciones voluntarias. Y eso no se dijo, y eso está en un fallo de esta composición de la Corte. Por eso mi pregunta es, ¿qué va a hacer la Corte a todo esto? ¿Con este caso? Con este caso. Bueno, la verdad que es una pregunta interesante con estas dudas que nos deja. Y respondiéndole Sí. a tu colega, no es el primer caso que se materializa de estos fallos. En la justicia provincial ya hubo, por ejemplo, el año pasado en Paraná, la justicia provincial declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias a los jubilados. Esto es novedoso porque lo dijo la justicia de la Seguridad Social y está en Buenos Aires, está en Capital Federal. Muy claro, doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes por invitarme. En instantes en BAB.